dans les jours que vous serez en Espagne, ne fera que raffermir déjà les sentiments que vous avez pour notre pays et pour votre corps. Un grand succès de la bienvenue, je vous le répète, au nom du gouvernement espagnol de son Excellence le Président de la République. Era una persona que siempre pensaba en los demás antes de pensar en él mismo. Ayudaba cuando podía y él siempre pasaba después. Lo hizo históricamente, uno se acuerda mucho de Azaña, uno se olvida de Negrín, pero como persona humana también. Si le quedaba un centavo en momentos de guerra, los daba. Después de la guerra también ayudó a mucha gente y sin decir quién ayudaba. En el archivo también, por ejemplo, ahora se ve que mandó un cheque a Machado cuando estaba con dificultades ya en Francia, con Rieu, y cosas así. Se metió en la política y participó en la guerra justamente por sus ideales, pero sus ideales venían de ese interés de que la gente viviera mejor. La injusticia le parecía terrible, las diferencias tan enormes de clase y el lado que escogió políticamente, que era opuesto a lo que era su familia, le venía de esa generosidad natural que siempre tuvo. Azaña tuvo mucha responsabilidad, no en el curso de la guerra, porque él, francamente, en el curso de la guerra no tuvo capacidad operativa, era el presidente de la República, pero tuvo mucha responsabilidad por haber permitido que hubiera habido una sublevación. La sublevación no era nada inevitable, era perfectamente evitable, pero no se evitó. A Negrín le tocó bailar con la más fea. Le tocó hacerse cargo de responsabilidades que él probablemente no hubiera querido. Pero es que no había otra solución. Negrín es el equivalente de Churchill o de Gaulle. Lo que pasa es que Negrín perdió. Negrín perdió porque nadie podía ganar. Nadie podía ganar. Los conspiradores fueron a Alemania. Es que a Hitler no le interesaba España. Acababa de entrar en Renania y los problemas que tenía eran que iban a hacer los franceses. Hitler decide intervenir después del golpe y Mussolini acepta el golpe el 1 de julio de 1936. Bueno, porque Franco se ha creado una aureola de invencibilidad, tiene todos los resortes del Estado naciente en sus manos y va transformando el ejército sedicente nacional en el ejército de Franco. Los dos bandos enfrentados en la guerra civil, al final, desde el 37 hasta el 39, pueden quedar ejemplificados en las dos grandes figuras que encarnan el esfuerzo bélico de cada uno de los bandos. Desde luego, en el bando insurgente es el general Franco, desde muy pronto el que asume la titularidad de dirigir ese esfuerzo de guerra, de impulsarlo, de organizarlo. Llega a encarnar al bando insurgente hasta el punto de convertirse en caudillo de la España insurgente. En el caso republicano, yo creo que esa figura antagónica es el doctor Juan Negrín. No es ya ninguno de los líderes republicanos porque caen presa del abatimiento y del agotamiento político de sus propuestas. La República no está encabezada en sus esfuerzos, en sus discursos más importantes, en su actividad diaria, por el presidente Azaña, que, como él dice, es un presidente amortizado, es el doctor Negrín. Al final tenemos un bando encabezado por un militar y un bando encabezado por un médico. Un proyecto
militarista e involucionista y un proyecto civilista y democrático. Y en la lucha de fuerzas, en el contexto de predominio de los totalitarismos, es evidente que el bando dirigido por el caudillo tuvo con mucho fuerza suficiente para aplastar, derrotar y condenar casi al ostracismo al bando dirigido por el médico. Juan Negrín López era una persona que nació en Gran Canaria a finales del siglo XIX, en la calle Triana. Hay una placa en un edificio que nos recuerda dónde estaba la casa donde él nació. Ya no está esa casa, se derribó y se construyó otra. Y luego vivió en la calle Buenos Aires, en una casa que sigue estando allí, donde hay en la parte baja una galería de arte, creo que es la Galería Ojeda. Entonces él vivió ahí su primera infancia. A los 16 años terminó el bachillerato y se fue a estudiar a Alemania la carrera de medicina, pero no la carrera de medicina para ser médico, sino para ser investigador. Y dentro del campo de la investigación médica, él tenía claro que lo que quería hacer era la especialidad de fisiología. Un muchacho de 16 años que tenga tan claro lo que quería hacer desde el punto de vista profesional, quiere decirse que sabía perfectamente lo que quería, etc. Él termina la carrera de medicina, hace su tesis doctoral, la termina con muy pocos años, estudia también la carrera de química, le falta alguna asignatura, y la carrera de económica, que también le falta alguna asignatura. Con motivo de la Primera Guerra Mundial, Negrín va a ser nombrado profesor de la Universidad de Leipzig para sustituir a los profesores alemanes que se habían ido a la guerra. Se esperaba que la Primera Guerra fuera rápida, pero no fue rápida. Y entonces tuvo que volverse a España. Se volvió aquí a su ciudad natal. Se va a pasar un año esperando por una beca que ha solicitado para irse a Estados Unidos. Recibe una carta de Santiago Ramón y Cajal, donde Ramón y Cajal le pide que no se vaya a Estados Unidos, sino que se quede en Madrid para formar investigadores españoles en la especialidad que él tiene. A cambio, le crea el Instituto de Investigaciones Fisiológicas, el instituto que luego pasará a ser un instituto universitario, y le propone que él dirija ese instituto en lo que es la residencia de estudiantes, en los sótanos de la residencia de estudiantes. Todavía existe la residencia de estudiantes. En la época anterior a la República había dos grandes escuelas, la de Negrín aquí en la Complutense y la de Pi Sunyer en Barcelona. Por supuesto después Severo Ochoa, que también fue alumno de la escuela de Negrín y probablemente es claro el más conocido por haber sido también premio Nobel. Negrín presentó las oposiciones y obtuvo la plaza de catedrático, fue así como ingresó, digamos, de una manera oficial en la universidad, de la que prácticamente inmediatamente le hicieron además secretario académico, con lo cual fue durante años secretario académico e impulsó muchas de las cosas que se hicieron en la facultad en aquella época, y se mantuvo como catedrático hasta que la ley de incompatibilidades le obligó a dejarlo, y aún así él solicitó poder seguir dando clase en la facultad sin sueldo, porque no podía por la ley de incompatibilidades. Posteriormente, cuando ya empezó la guerra, el que se quedó encargado de la cátedra fue el doctor Grande Cobian, que también era discípulo de Negrín, y evidentemente en el 39 fue depurado. Bueno, la vida de don Juan Negrín puede tildarse de trágica, como la de muchos de aquellos españoles de aquella generación, esencialmente porque era un hombre con una muy prometedora vida profesional, que a su vuelta de Alemania a España prosigue esa labor científica encomiable, creando una escuela de fisiología de renombre internacional, y que sin embargo, en el contexto de la crisis española de los años 30, va abandonando su natural vocación profesional para dedicarse a la política, que era algo muy secundario hasta ese momento en su vida, y lo hace en contextos progresivamente más críticos. Todo el quinquenio republicano, donde es diputado, y ya en la guerra civil, donde asume responsabilidades ministeriales e incluso la jefatura de gobierno. Y preside una derrota. La victoria siempre tiene muchos padres,
pero la derrota normalmente solo quiere tener uno, y en Negrín se concitaron todas las hostilidades de los más diversos signos para hacerle responsable casi único y exclusivo de aquella derrota. Bueno, la imagen que construyeron de mi abuelo durante la guerra, durante la dictadura, y que todavía en muchos sitios existe, yo considero que era en parte porque era el enemigo número uno, era el que más voluntad tenía y más capacidad tenía de eventualmente hacer cambiar las cosas. Era necesario acusarlo de las cosas que ellos mismos eran responsables, que ellos hacían. Era una forma de debilitar su imagen y claro, de reescribir la historia, es decir, la dictadura fue muy eficiente en reconstruir la historia. Fue el hombre que perdió la guerra. Era el presidente del gobierno y ministro de Defensa cuando la República fue derrotada. Y entonces, como tanto en la derecha como en la izquierda se evacuaron responsabilidades, para la derecha Negrín había sido el hombre de la resistencia, el hombre que seguía las directrices de Moscú, de Stalin, abominable. Y para la izquierda, ciertos sectores de la izquierda, extrema izquierda, el hombre que perdió la guerra. Es decir, la extrema derecha franquista y la extrema izquierda no franquista se abrazaron en la condena unánime de Negrín. Soy Selvi Hell, trabajo en la Fundación Juan Negrín como asesora, historiadora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Preparada? Bueno. Mira, hoy tenemos que sacar la caja 64, recuérdate, porque vale, el otro día dejamos la 63. Hay aproximadamente unos 11.000 libros. Entonces, hemos hecho un trabajo inventariando todos los libros y luego creando una base de datos con los títulos, los autores, para hacer una catalogación previa. Tenemos la serie de libros científicos. Sí, esto es de radioterapia y esto es de... ¿Pero de radioterapia? No, aquí. Esto es de diagnóstico de ginecología. Bueno, este proyecto hemos estado muchísimo tiempo lo que es inventariando, porque claro, todos estos libros, la gran mayoría están en alemán. Entonces ha habido una labor previa de traducción de algunos de los títulos y luego una labor bastante importante de clasificación de las materias, ¿no? Que es donde más quizás hemos tardado a la hora de hacer nuestra base de datos. La biblioteca de Don Juan, una gran parte está hoy aquí en Las Palmas. La que está aquí es la que se guardó en el sótano de la Casa de París. Pero la en Sotheby, cuando él murió, salió a concurso y se vendió una gran colección enorme. Estamos hablando de una persona que juega casi con 9 idiomas. Su padre es un muy hábil negociante, un hombre avanzado también en su tiempo en el mundo de los negocios, no solamente aquí en Las Palmas o en Gran Canaria, sino en empresas fuera, alejadas, ¿no? En acciones de minas del Perú, de no sé qué. Sabía que la ciudad iba a crecer, tenía claro por dónde iba a crecer y lo que hacía era comprar determinados solares y luego, lógicamente, negociar con ellos. Su madre, Dolores López Marrero, proviene de una familia con tierra, de la burguesía rural de Gran Canaria, de la Gran Canaria profunda, con tierras en Tejeda, San Mateo, Agüimes, Mogán, etc. Es decir, una familia relativamente rica, acomodada. Y, por tanto, le dieron una educación muy buena.
En Las Palmas en esa época no existía un instituto de enseñanza media. El único instituto de Canarias era el Instituto General Técnico de La Laguna. Globalmente podemos decir que Negrín era lo que hoy denominamos un niño prodigio. Y tenemos las notas de él, todo el expediente está en el Cabrera Pinto en Tenerife. Matrículas de honor en casi todas las asignaturas. El ojear el expediente que se conserva de don Juan Negrín, pues se lleva uno una honda impresión, porque la caligrafía, las formas, es como si estuvieran hablando contigo que estás leyendo, ¿no? Y descubres, siendo tan joven, te preguntas, ¿cómo es posible que una persona tan joven escriba de esa forma tan correcta, tiene una rúbrica incluso muy expresiva, y desde luego es algo que retrata al joven Juan Negrín como avanzado? Yo creo que me da la impresión como que fue precoz, o sea, un chico joven con una preparación bastante sólida, ¿no? Hay una seguridad plasmada en esas, parece mentira, que en el manuscrito de una persona pues se viertan tantas connotaciones, tantas huellas de su carácter. Juan Negrín, junto con Miguel Clavijo y Pérez Galdós, son para mí los tres canarios más importantes de la historia. Yo creo que es el único que ha creado una escuela científica que es la más importante de España contemporánea. Una escuela científica luego de farmacólogos, bioquímicos, de todas las especialidades médicas, e incluso de ahí salió el premio Nobel Severo Ochoa, ¿no? La República cristalizó la residencia de estudiantes como la fuente nutricia de la pléyade universitaria más importante que se ha producido en España. El padre de la ciencia médica entonces, el Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel, dijo a sus alumnos: tenemos que buscar medios para financiar la investigación científica. Tenemos poco dinero para eso. Tendremos que ir a la política. Mi abuelo se afilia al Partido Socialista porque es el que más corresponde a su forma de pensar. Él ya estaba muy interesado en la política, en Alemania ya lo estaba. Antes de irse de España también ya conocía a algunos de los políticos importantes canarios, los que habían fundado el Partido Socialista en Canarias. Él era un socialista de cátedra, entonces, darse cuenta que se había educado en Alemania, en Leipzig, que luego pasó a ser Alemania del Este, y allí en Alemania estaba desarrollándose la socialdemocracia alemana, el SPD, más antiguo que el PSOE. Y entonces él, un hombre inteligente, culto, pues llega a asumir la ideología socialdemócrata alemana. Intelectuales, catedráticos, profesores muy importantes pertenecen al Partido Socialdemócrata Alemán. Y entonces él aprende mucho de todo lo que está, esa efervescencia cultural de Alemania en el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial. Y entonces él, que se interesa por la vida pública sin dejar su tarea principal, empieza a tomar contacto con personas que son afines a lo que él había visto en Alemania. Y lo que se le parece al Partido Socialdemócrata Alemán es el Partido Socialista Obrero Español. Y es algo que él tenía ya, yo creo, desde mucho tiempo atrás. Pero efectivamente, en un momento preciso da el salto. Yo creo que puede ser por la situación exterior, política, puede ser también por influencia de Prieto o de otras personas. No lo sé, no era alguien muy influenciable, así que tenía que corresponder con el momento político del país, seguramente, que debía de sentir que ya era hora de implicarse. No es de ser curioso que una de las
actuaciones que tiene es que el hermano de Franco, Ramón Franco, conocido aviador, persona de prestigio en el mundo de la aviación internacional, es detenido por progre, y quien le va a rescatar de la cárcel y a trasladarlo al exilio portugués es Juan Negrín en su coche. ¿Quién se lo iba a decir después al hermano, ¿no? No hay nada denigrante y monstruoso como perseguir a seres débiles e indefensos, de José Mas. Tiene la traducción en francés, esto es de Madrid, agosto 37. Esto a lo mejor es relacionado a la desbandada que llaman ahora, que entonces se llamaba la carretera de la muerte, que mataron a unas 10.000 personas, por lo general mujeres, niños y viejos. Está hecho por la Dirección Artística, Sindicato de Profesionales de Bellas Artes de Madrid. Y esto se mandó por el mundo entero para sensibilizar a la gente a lo que era la guerra. Vosotros no caísteis, muertos al sol, al frío, a la lluvia, a la helada, junto a los grandes hoyos que abre la artillería, o bien sobre la hierba que de puro delgada, y al son de vuestra sangre se vuelve melodía, semilla de los surcos que la guerra ha abierto, etc. Rafael Alberti, Madrid, diciembre 36. Todos los por los cuales se luchaba y que se trataba de defender, de proteger y de mejorarles la vida. Y tienen todavía fotos que no hemos visto. Ah, esta es la Casa de Inglaterra. Mira, no sé si la ves. Se ve bien, ¿no? Sí, se ve, sí se ve. Hay toda una colección de revistas del Bauhaus, de cuando estaba construyendo la ciudad universitaria. Puesto que estaba metido en eso también. Cuidado. Quiero llevar, no sé si llevé algunos o no, pero aquí sí. Canciones populares de la Guerra de la Independencia de España. En juego los destinos de España, no puede haber más que una fiebre de heroísmo y pasión de servicio. Ven la victoria, españoles. España no se deja devorar. España nos entrega y un pueblo que nos entrega no puede ser vencido. ¡Viva la República! La relación entre el presidente Negrín y el presidente Azaña yo creo que ejemplifica e ilustra el deterioro de la posición republicana a lo largo de la guerra, porque representan las dos sensibilidades que van tomando cuerpo a la vista del avance del enemigo y la necesidad de dar una respuesta a esa ofensiva victoriosa del enemigo. Cuando Negrín asume la cartera de gobierno, el presidente Azaña lo recibe con los brazos abiertos. Había apostado desde el principio por una política completamente distinta a la que el gobierno de Largo Caballero había representado. Pretendía la recuperación de las instituciones republicanas y el respeto a la Constitución del año 31, lo cual significaba acabar con los episodios revolucionarios, volver a recuperar el control del poder, someterse a la autoridad civil y constitucional, y Negrín ofrecía la imagen del único hombre que podría llevar a cabo aquel proyecto. Las reservas estaban en oro, lingotes y sobre todo monedas. Entonces empezaron a vender, pero en pequeñas cantidades. ¿Para qué empezó a vender la República? Pues para comprar armas en el extranjero. Entonces, cuando llega Negrín, se da cuenta de que eso con eso no se va a ninguna parte, y entonces se le ocurre, en primer lugar, trasladar las reservas de oro del Banco de España a un sitio seguro, porque los anarquistas, siempre tan simpáticos, habían proyectado un golpe de mano
en el mes de agosto para hacerse con el oro del Banco de España, asaltar el Banco de España. Francia por un lado, Inglaterra por otro, y en su secuela toda una serie de países se han declarado partidarios de la no intervención, van a coordinar acciones para aislar el conflicto español y de tal manera que no trascienda las fronteras españolas. Es una idea, pero vamos, absurda por completo. Idea francesa, todo hay que decir. El único país que colabora, y colabora más que por intereses ideológicos, por intereses geopolíticos, es la Unión Soviética, que es la que se compromete a respaldar el que se coloquen en bancos extranjeros, en Francia, etcétera, sobre todo en Francia, esos recursos para ir cobrando la ayuda en armamento. Y una vez que Negrín ve el cerco financiero al que se expone la República, toma la decisión dramática, que ha sido manipulada, tergiversada. Hay que mandar el oro a un lugar seguro. No le iba a mandar a Londres, no la iba a mandar a Washington, no la iba a mandar a París. A París ya se estaba mandando oro, pero el gobierno del Frente Popular estaba tambaleando y la posición francesa con respecto a la guerra de España, ya declarada, era muy ambivalente. El oro de Moscú sale de España perfectamente estudiado, custodiado y escrito lo que sale. Y además, en un libro de cuentas se apunta dónde, cuándo, cómo y en qué se gasta cada céntimo de ese recurso económico. Mi abuelo había tenido tiempo antes de morirse de pedir que, por un lado, Félix se ocupara de nosotros, pero por otro lado, que mi padre transmitiera los documentos referentes al oro de España al Estado español. Y lo oculta el gobierno de Franco. Lo oculta hasta tal punto de que tiene que morir Franco, tiene que llegar el gobierno de UCD y el ministro Fuentes Quintana encuentra en los archivos del Ministerio de Hacienda ese documento. Él consideraba que era necesario que tuvieran esas cuentas para que los rusos eventualmente no reclamaran nada a España, porque su preocupación no era el gobierno de Franco, su preocupación era los españoles. Y efectivamente ahí, hace ya muchos años que se desveló en qué se gastó todo ese dinero. ¿Por qué Negrín recibe el apodo de ladrón de las reservas de oro españoles? A Franco le viene muy bien ese argumento para decir que estos traidores a la patria habían entregado a los rusos el oro de Moscú. ¿Por qué? Porque eran afines al régimen soviético. Hay todo tipo de libros, tanto científico-técnicos, de medicina, historia, por ejemplo, pero también novelas en todos varios idiomas. Muchísimas novelas, a este hombre le gustaban. Del siglo XIX, finales del XIX, incluso el más antiguo era de 1600, hay algunos, ¿verdad? Algún ejemplar suelto. Los ejemplares más antiguos son aquellos de medicina, ¿no? Era lo que más le llamaba la atención, ¿no? Su propia biblioteca lo llevó al laboratorio de fisiología, cuando él estaba trabajando allí, y lo tenía de material de consulta. Ya lo podemos llevar ya. Pero voy a llevar esto para llevar el control de lo que se lleva. Sujeta por ahí. Ahí. Bueno, ahora están todos los libros apilados porque antes de pasar al archivo hay que fumigarlos, porque claro, los libros han estado en cajas durante meses y lo que no podemos permitir es que se entre algún bichillo o algo al archivo, que está en un entorno controlado. Don Juan se confiesa él mismo como un coleccionista
es un enciclopédico. Hay tres asuntos básicos en Don Juan, que son la economía, la medicina, la historia de la medicina y química. Crea una biblioteca, sus alumnos siempre dirán posteriormente que era la mejor biblioteca de fisiología, no solo de España, sino de muchos más sitios, ¿no? Don Juan Negrín fue el alma mater del desarrollo universitario del pueblo español. La Universidad Complutense es un proyecto extraordinario. El otro día visitábamos hace un año o dos el quirófano que todavía estaba allí, que trajo Negrín de Alemania. Y nos dijo el rector que todavía no se había desarrollado todo el proyecto de Negrín de la ciudad universitaria. Él busca allí, porque le nombran secretario de la Junta de Construcción de esa universidad, esos terrenos estaban preparados para hacer un cierto pelotazo urbanístico y Negrín y otros consiguen que se dediquen a suelo universitario. Será la futura Universidad Complutense, evidentemente. Se hace a similitud de lo que eran las universidades alemanas. Y Negrín se empeñó mucho en la construcción. El arquitecto iba detrás de él, como decían por allí. Claro, estamos hablando de que los materiales había que llevarlos en mulas, no había tractores, no había en aquella época palas mecánicas ni nada de eso. Él iba a vigilar las obras, nunca cobró un duro. Y luego aparecían, él era un hombre que vestía muy bien, era un hombre, aparecían en Argüelles, en los bares, manchados de cal. Precisamente la labor que estaba haciendo Negrín era llevar a España, o en este caso a la Complutense y a la Junta de Estudios, a un nivel europeo. El nivel europeo en realidad antes de la guerra era Alemania, de manera que su formación alemana le permitió estar en el punto en el que se era justamente la punta de lanza, los que más avanzados estaban en conocimiento, en métodos, en instrumental, en todo. Y eso fue lo que se fue trayendo a España, o lo que intentó traer a España. Esto en realidad es un quirófano, no estrictamente laboratorio. En la facultad, el proyecto de la Facultad de Medicina, que es de antes de que él fuera miembro de la Junta Constructora, él, a partir del 31, es cuando cambió el gobierno, el secretario de la Junta Constructora. Y la Facultad de Medicina le dedicó él mucho tiempo. En los planes originales este quirófano ya existía como tal y se construyó antes de la guerra. Antes de la guerra yo no estoy muy seguro de que aquí vinieran alumnos. Me da la sensación de que no. Los únicos que venían a trabajar eran investigadores, pero no de la universidad, sino de la Junta, y esto es un legado fundamental por varios motivos. Uno, porque él era el catedrático, evidentemente, de fisiología. Dos, porque era el jefe, el director del laboratorio de la Junta de Estudios, que estaba instalada en este mismo pabellón de este mismo edificio. Y tres, porque se implicó muy personalmente en los proyectos y en el seguimiento de la obra. Probablemente, si hay alguien que recuerde ahora mismo la guerra en España, cosa ya un poquito complicada, es probable que se acuerde más de Negrín con el oro de Moscú que de Negrín. Ah, pero Negrín era... Ah, don Juan Negrín, no sé quién es, como fisiólogo. Como fisiólogo me parece que es absolutamente importante. Si no hubiera habido la guerra, probablemente la ciencia en España sería muy distinta de lo que es ahora. Pero no le dio tiempo. En realidad, ¿cómo deslindar las dos facetas? Pues yo creo que él no las deslindó en la vida y probablemente eso le amargaría mucho la existencia, porque al final fue vencido por todos, o acabó él ganando cuando estaba ya solo. Es complicado, ¿verdad?
al final da un poco lástima. No se puede decir lástima ante una persona como Negrín, pero sí que se queda uno con una sensación un poco de pena ante el haber perdido la posibilidad de que hubiera trabajado más años en España, y no como político. Que también, ojo, no estoy hablando de que fuera mal político, no quiero entrar en esos temas. Como científico fue una gran pérdida, evidentemente. Cuando presentó a Feli a su padre. Estaba separado, pero no estaba divorciado. Pero en fin, ahí era relativamente joven. Esta es Feli y es la foto preferida de ella, tomada por él, por mi abuelo. No es que le gustara la foto en sí ni que ella se gustara, pero que decía que de todas las que tenía de ella, esta era la mejor. Esta es en Princeton, que es donde estaba Einstein, que también se conocían. En ese momento está ahí y está con Feli. La conferencia de los intelectuales antifascistas. Todavía estaba feliz, aunque las cosas no iban ya tan bien. Muy buen sentido del humor y todo, sí. Pero la guerra es otra cosa, y en la guerra representaba a su país que estaba en guerra, no era él. Por eso te digo, era muy cerebral. No sé por qué está tomada en Po, pero es la oficial que se utilizó para el gobierno cuando anunciaron que iba a ser presidente, etc. Entonces, y esa postura del dedo gordo es muy típica. Yo nunca he logrado doblarlo así, pero era muy bien. Mira, el dedo gordo. Yo estaba en el colegio, me llamaron, que tenía que volver a casa. Volví a casa, entonces mi padre me empezó a decir que se había muerto mi abuelo, que si quería verlo una última vez. Y dije que no, quería conservar el recuerdo vivo, y así lo tengo, exactamente como esa foto. 17 de mayo del 37, Azaña, que todo el mundo creía que iba a nombrar a Prieto, que era casi el que iba a ser presidente del gobierno, sin embargo, Azaña nombra a Negrín. Porque consideraba que para el cargo de presidente, en las circunstancias en que se encontraba la Segunda República y el país, necesitaba de la tranquila energía de Juan Negrín. Palabras de Azaña. Cuando Negrín tomó posesión como presidente del gobierno, dijo a Azaña: por fin respiramos tranquilo. Yo creo que Azaña lo escribe, yo creo, en sus diarios, ¿no? Y por fin dice Azaña: puedo hablar con un jefe de gobierno, digamos, de tú a tú, ¿no? Bueno, Negrín era figura relevante de la llamada generación del 14, la primera generación española ya de universitarios y de europeístas, y de algún modo pues también Azaña está en ese rango generacional. Yo creo que eso propició el entendimiento de dos personas pues cosmopolitas, cultivadas y que no tropezaban con las exigencias doctrinarias o de partido, ¿no? Aunque, bueno, Negrín, claro, era militante del Partido Socialista, ¿no? La controvertida decisión de trasladar la capitalidad de Madrid a Valencia pues se toma por el muy rápido avance de las tropas sublevadas hacia Madrid. A principios de noviembre están ya muy cerca ya han llegado a la ciudad universitaria, están muy cerca de Madrid, y en ese contexto Azaña ya se había ido. En ese contexto el gobierno decide, como digo, en una decisión que fue también polémica, decide el traslado a Valencia, ¿no? Y entonces Valencia, pues durante un año fue capital de la República.
viene no solamente el gobierno, porque se traen a intelectuales y vienen además muchos organismos del Estado, viene desde el archivo, viene... en fin, en Valencia se convierte realmente en una capital con todas estas instituciones. Ahí lo que van a hacer es ocupar edificios, palacios, para instalar los diferentes ministerios. El Palacio de los Marqueses de Benicarló, el actual edificio de las Cortes Valencianas, ahí es donde se instala la presidencia del gobierno, ¿no? Y ahí es donde Negrín tomará posesión de la presidencia cuando cese el Largo Caballero el 17 de mayo del 37. El despacho que había sido de la presidencia del gobierno de Negrín se convirtió en realidad en el dormitorio del general Franco y actualmente es la sala donde se reúne la presidencia del Parlamento valenciano. Otro edificio muy significativo es el Ayuntamiento, y el Ayuntamiento tiene la relación con Negrín de que Negrín está cuando el Congreso de los Diputados se ocupa el edificio del Ayuntamiento y hay una primera sesión en la que agradecen al Ayuntamiento de Valencia y a su alcalde y al pueblo valenciano por la acogida que han hecho al gobierno, y después también tiene el interés el Ayuntamiento porque es allí donde Negrín inaugura, hablando en francés, este segundo Congreso Internacional de Escritores en defensa de la cultura. Dans les jours que vous serez en Espagne, ne fera que raffermir déjà les sentiments que vous avez pour notre pays et pour votre cause. Un grand succès. Bueno, fue el segundo congreso, el primero se había celebrado en el 35, el segundo se celebró aquí en Valencia, bueno, entre Valencia, Madrid y París, pero la sede central fue Valencia. Y bueno, reunió pues a una serie de escritores, intelectuales, antifascistas. Azaña se mostró siempre muy incrédulo con la eficacia o el interés, pero bueno, fue un momento en el que Valencia acogió una serie de escritores intelectuales que algo de eco le dieron a la causa, digamos, republicana, ¿no? En la vivienda residió Negrín en la Guerra Civil y fue un encargo que hizo mi abuelo a don Cayetano Borso de Carminati en los años 30. La familia en concreto nunca supo si estaba ocupada o no, pero se lo imaginaba y desde luego desconocía que estaba Juan Negrín hasta que finalizó la guerra. La vivienda se adaptó pintándola de verde para camuflarla de la aviación y luego también pues pusieron un puesto de mando en la entrada y bueno, básicamente adaptaron el interior con chimeneas porque era una vivienda que, como era para verano, no estaba acondicionada para el invierno. Estaba a 30 kilómetros de Valencia. Valencia era una ciudad que sufría bombardeos de una forma casi diaria y digamos que era la mejor manera de proteger a la cúpula del gobierno. La estancia de Negrín en Valencia se mantiene hasta los últimos días de octubre de 1937, en que el Gobierno de la República decide un nuevo traslado, esta vez a Barcelona. Las autoridades franquistas lo que van a hacer es, de alguna forma, como actuar de manera vengativa con la población, ¿no? Pues estos son los últimos rojos que se han resistido, ahora os vais a enterar, ¿no? Negrín organizó el ejército, pero tenía un enemigo dentro, un enemigo que hizo mucho daño, que era republicana de Cataluña y los independentistas. No se habla mucho de eso, se ha ocultado. Traicionaron a la República, traiciones que en plena guerra civil hicieron la guerra dentro de la guerra. Los anarquistas y el partido llamado POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, consideran que los organismos emanados de las elecciones republicanas no son los legítimamente depositarios de la soberanía, sino que la soberanía es el pueblo. Y los representantes del pueblo son los partidos y sindicatos que frenaron
acometida que en Cataluña se produjo con el intento de golpe de Estado de las fuerzas de Franco. Y por lo tanto creen que lo prioritario es hacer la revolución antes que ganar la guerra, hasta el punto de que se enfrentan a las fuerzas republicanas de la Generalitat y del gobierno central que estaba en esos momentos radicado en Valencia. Bueno, sin entrar en la discusión de si tenía que ser primero la revolución y luego la legalidad republicana, o si era o no válida en esos momentos la legalidad republicana, el daño que se hace al gobierno, tanto a uno como a otro, es considerable. Negrín resiste hasta el final. Su lema era resistir es vencer. Pero la resistencia, ¿para qué? ¿Para qué? Porque se resiste para algo. Y al principio, Negrín resistía para enlazar, tenía una visión estratégica. Esa visión es para enlazar con la confrontación entre fascismo, liberalismo, comunismo. No era que era masoquista y quería continuar la guerra, que él sabía que estaba perdida. ¿Por qué quería continuarla? Algo que le reprocha a mucha gente. Porque él, conocedor como nadie de la política internacional y de Alemania más que nadie, él sabía que se iba a producir, iba a empezar la Segunda Guerra Mundial. Esa esperanza en el apoyo franco-británico no es que fuera ilusoria, porque solo 5 meses median entre el final de la Guerra Civil y septiembre del año 39, cuando esas democracias van a la guerra con Alemania. Pero en estas cuestiones de política internacional, de destino de los estados, 5 meses son todo un mundo. Se puede decir que presidió un descalabro con bastante plena conciencia de que era un descalabro y, sin embargo, negándose a marchar fuera de España, como muchos otros habían hecho en meses y acaso en años anteriores. Al final se quedó solo, porque se sublevó casado contra él. Hay una frase de Gilles Moult, un ministro socialista francés, que dijo una frase que a mí me gusta mucho repetirla: Negrín encarnó el coraje y el orgullo de un pueblo y solo sucumbió al abandono de sus amigos. Negrín nunca fue negrinista, fue patriota. 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 Republicano. Republicano. Franco nunca fue patriota. Franco fue franquista. Tenía su idea de España. No ganó la guerra. Pues a tomar por culo. En estos armarios compactos es donde estamos guardando todo lo que es el fondo de Juan Negrín. Y aquí ya una vez que ya están limpios y preparados para depositarse, pues ya se colocan por series y ordenados por los registros que tenemos ya bibliográficos. Entonces los libros que tenemos fuera pues irían colocados en las siguientes estanterías, ¿no? En este armario compacto. Lo que tenemos también es el archivo documental de Juan Negrín, que es muy importante, ¿no? La parte documental, archivística de documentación conservada o propiedad de Juan Negrín, ¿verdad? Todo lo que es documentación personal y generada a lo largo de su trayectoria política y profesional. Y luego, en cuanto a archivos, la riqueza es monumental, porque no solo conserva archivo personal, sino también todo lo que es relativo a su periodo cuando era presidente del gobierno, correspondencia, informes, documentación propia generada a lo largo de su trayectoria científica, política y personal. Que tenemos aquí un fondo riquísimo que podemos ofrecer a la sociedad, a nuestra comunidad, muchísima información de la época, entreguerra, preguerra mundial, que muchísimos investigadores y alumnos a lo mejor querrán consultar. Y esto va a dar la oportunidad a conocer a una persona que ha sido
un poco maltratada por la historia. Entonces vamos a tener la oportunidad con estos fondos pues dar a conocer quién era realmente Juan Negrín. Había una radicalidad extrema en el siglo XX, pero había gente muy formada, curiosamente. Son las contradicciones del siglo XX. En España había intelectuales como nunca han habido, que se han ignorado, que se siguen ignorando, pero había gente muy preparada y había mucha gente curiosa, pero había gente que no quería escuchar. Mi abuelo era una persona muy tolerante, escuchaba al enemigo, escuchaba a los que no pensaban como él, los que creían en Dios, los que practicaban la religión. Para empezar, su hermano, que era cura. En fin, lo entendía teóricamente. No participaba a ello, no necesariamente lo promovía. Nos hacía visitar todas las catedrales y me enseñó a persignarme al entrar a la iglesia y a respetar los que iban ahí a rezar. Pero luego nos hablaba del arte, de lo que significaba la catedral y lo que costó hacerla, el esfuerzo. La tolerancia era también parte de esa enseñanza, es decir, no todos piensan lo mismo y hay que respetar las diferencias. Negrín finalmente se exilia y de los últimos que sale de Francia hacia Londres es Negrín. En Londres los conservadores se muestran inicialmente incómodos con la presencia de Negrín porque le consideran un aliado de la Unión Soviética. Negrín dice que él va a Gran Bretaña porque él quiere estar en un país que se identifique con sus propias ideas, con sus propios principios, con su propia causa. Y lo identifica con la Inglaterra y después con la Inglaterra de Churchill. Y hasta el final se queda en Inglaterra, hasta el final de la guerra. Acabada la guerra, el propósito de Negrín es que la España de Franco sea considerada un país similar a Alemania, a Japón, a Italia y tenga el mismo trato. Su lucha termina cuando las Naciones Unidas reconocen a la España de Franco y ahí ya no hay nada que hacer porque él considera que esa es la única institución o autoridad que podía eventualmente cambiar las cosas. Y él se muere meses después de un ataque al corazón. Pienso que perdió las ganas de vivir, o por lo menos perdió la energía física para poder hacerlo. Que tenía mucho interés en sus nietos, en la familia, sus nietos siendo mi hermano y yo, desde luego, pero ya no tenía la capacidad física para hacerlo. La guerra lo acabó, la guerra y la posguerra. Y las divisiones internas era algo que él, lo que llamaba el charco, era algo que también lo usaban por dentro, lo desgastaban. Se creó la Fundación Juan Negrín y andando el tiempo esa fundación se fue convirtiendo en la fundación que aspiraba a tener el patrimonio de Negrín. Apoyados por la propia Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, intentaron convencer al hijo de Negrín, a Juan Negrín, el neurocirujano, hombre, que sería importante saber si había archivos de Negrín o no. Este hombre desconfió y al principio decía que no había nada y tal, pero poco a poco la gente de la fundación fue convenciendo, una vez que murió Juan Jr., fue convenciendo a la familia de que el mejor sitio para traer el legado de Negrín era su tierra. Ha vuelto a su casa, simbólicamente ha vuelto a su casa y es esencial tener sus raíces y ahí encontró sus raíces y está brotando de ahí. Para usted, ¿qué significa llevar ese apellido? Es un orgullo. Siempre he visto España a través de sus ojos, de sus palabras
tomó el lugar de mi padre, era una persona activa. Entonces siempre miraba hacia el futuro y trataba siempre de ver qué podía hacer por España y trataba de transmitir lo que fue el sueño republicano. Estuvo el presidente en París, vio la tumba de Juan, me mandó una foto y tal. Que Pedro me dijo, tenemos que intentar poner el nombre, hacerlo, adecentarla, lo vamos a arreglar. Pero oye, la familia tendrá que decir si quiere que le pongamos el nombre o no. No. Porque él no quería. No, hay que respetarlo. Hay que dejar JNL. Hay que dejar JNL. Hay un olivo, alguien lo plantó, no sé quién. Siempre tengo sorpresas, hay notas que me dejan, que son muy tiernas. Pero es que Juan no quería que le pusieran el nombre, ¿no? No quería, no. Se está haciendo justicia, porque fue el olvidado y ahora estamos obligados. O sea, Canarias no merece ignorar a uno de sus grandes hijos, un médico científico canario, políglota, una gran personalidad, pero un ser humano con todos sus defectos y sus virtudes. El hijo de don Juan Negrín decía que España era la peor madrastra de sus grandes hombres. Negrín no lo trató bien en la posguerra el Partido Socialista. Al perder una guerra, pues siempre pagan los que están en el primer nivel. Y entonces la dirección del Partido Socialista consideró que no había actuado conforme a los intereses del partido, de la dirección del partido, que él pretendía continuar la guerra para que se uniera a lo que ya se venía aproximando y por unos meses no ocurrió lo que Negrín tenía previsto, ¿no? Y esas razones hacen que el partido lo expulse. Yo cuando llegué como miembro de la Ejecutiva Federal del partido en el año 90, había ido varias veces anteriormente en reuniones al partido, pero en Ferraz me sorprendió que estaban puestas las fotos de Prieto, de Besteiro y de Pablo Iglesias, naturalmente, y Largo Caballero, pero Juan Negrín, que había sido presidente del gobierno, el único presidente del gobierno después de Largo Caballero, pues eso no estaba en la galería. Y lo planteé, y después de mucho insistir e insistir, se consiguió que se colocara la foto de Juan Negrín al mismo nivel de las figuras históricas del partido. En muchas ocasiones se dice que llegamos tarde en memoria democrática, también en este caso en la recuperación y en la reparación de la figura de Juan Negrín. Pero bueno, podemos decir que están establecidas las bases para recuperar esa figura y hacer ese reconocimiento que merece y que en justicia hay que hacerle a un hombre de Estado como el Juan Negrín. Por lo tanto, la figura de Juan Negrín tiene que salir de las islas, Canarias, y tiene que llegar también a extenderse, en este caso, en la península, ¿no? Para que se conozca en su justa dimensión. Desde luego, en la recuperación de la figura de Juan Negrín va a colaborar con la Fundación Juan Negrín, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Habiendo conocido el papel, la importancia, el protagonismo de Juan Negrín en la historia de nuestro país y de su condición de canario, aproveché uno de esos viajes a París para decirle a la familia que me gustaría ir a colocar una corona de flores en nombre del pueblo canario. Y allí estuve acompañado de la nieta Carmen. Y la verdad que me emocionó el momento porque estaba ante una figura de una dimensión como no ha habido otra en Canarias.
Era un hombre muy especial, era un hombre que no tenía miedo de luchar por lo que pensaba, por lo que creía que era cierto y bueno, mejorar la vida de todos los españoles y que fuera más democrática, más libertad, más igualitario, más fraternidad. Lo que hoy se podría decir empatía, que ya casi no existe. Pero yo creo que eso sería su legado. Y hay poca gente así. Hoy en día hay poca gente que ponen a sus valores por encima de ellos mismos y de sus propios intereses. Pero yo creo que eso es el futuro, si no, no tendremos futuro. Gracias, abuelo, por todo lo que nos has enseñado. Espero que te devuelva los españoles lo que les diste.